ustedes saben, yo soy pastor de la Iglesia Bíblica. Iglesia Bíblica sí lo es, pero Iglesia Grace Community Church en inglés, Iglesia de la Comunidad de la Gracia. Es un poquito complicado traducirlo con esa actitud, pero aquí la voz, por supuesto, que ustedes posiblemente conocen de Gracia a vosotros. Estoy contento de estar en Colombia una vez más, la segunda vez que estamos aquí en una conferencia para pastores esta vez, allí en el centro de deportes Choquenza. Muy bien, ahí estamos, hemos estado unos días y ahora el día domingo compartiendo la palabra en algunas iglesias. Vinimos tres de la Iglesia de la Gracia para compartir la palabra estos días y estamos repartidos el día domingo en diferentes iglesias locales. Me toca a mí estar aquí con ustedes. Muy bien, como el pastor ya dio lectura, vamos una vez más a abrir nuestra Biblia al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos. Hoy estaremos enfocando nuestra atención a la relación que existe entre las aflicciones que nosotros padecemos como hijos de Dios y la disciplina de Dios sobre sus hijos. Vamos a dar lectura una vez más, por lo menos de los versículos 4 al 11. Leo de la Biblia de las Américas, que dice así: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Dios tiene una meta para sus hijos. Esa meta es que estemos en gloria eterna con Él. Capítulo 8 de Romanos claramente nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una promesa solo y exclusivamente a los hijos de Dios, a los que Él ha llamado para salvación. Y Pablo nos dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, la meta final es que seamos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, y eso por supuesto no toma lugar hasta que estemos finalmente con Él en gloria. Dios comenzó una buena obra en nosotros al salvarnos, y nos dice a Filipenses que Él que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra que Él comenzó no va a terminar, no va a quedar a medias, va a ser perfeccionada. Y Dios nos santifica, nos hace más semejantes a la imagen de su Hijo por medio de su palabra. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también Dios utiliza otros medios para santificarnos, a veces un poco más severos. Si no respondemos a la palabra de Dios, Dios también tiene otros medios para continuar esa obra de perfeccionamiento, de madurez que Él comenzó en nosotros, y esos medios tienen que ver con su disciplina en nuestras vidas. Entonces, Dios tiene que a menudo disciplinarnos para santificarnos, quitando de nosotros aquello que es imperfecto,
aquello que son asperezas, cosas que no están de acuerdo a su voluntad, lidia con nuestros pecados y lo hace, como dije, por medio de sus principios y preceptos en la palabra y también por medio de la adversidad en nuestra vida. Este pasaje de Hebreos 12 es un texto clave de entender para nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, porque tal entendimiento nos llevará a ver nuestra vida y todo lo que experimentamos de una manera muy diferente. Dios está llevando a cabo su obra de santificación y, como veremos, no existe en la vida de un cristiano una sola situación, por más adversa y difícil que sea, que no sea parte del propósito de Dios para su vida. Y esa situación difícil, cualquiera que ésta sea, es parte de su disciplina para con nosotros. Veamos algo del contexto de la epístola de Hebreos. Como el nombre lo indica, esta epístola fue escrita a una comunidad de judíos, una comunidad judía compuesta en su mayoría de creyentes verdaderos, cristianos realmente regenerados y otros simplemente interesados en el Evangelio de Cristo, pero aún no estaban comprometidos con él del todo. De ahí algunas de las advertencias que notamos en el libro de Hebreos que a veces nos causan cierta pregunta. Entonces el autor de Hebreos se dirige a una comunidad de judíos mixta, algunos convertidos realmente regenerados y algunos que estaban considerando al Mesías, a Cristo como el Mesías, pero no estaban totalmente comprometidos con él. Y entre paréntesis, eso siempre existe en una iglesia, o en la mayoría de las personas de una congregación evangélica, cristiana, realmente comprometida con la palabra, son creyentes verdaderos, pero siempre hay algunos que no conocen al Señor. Están interesados en la Biblia, están interesados en la palabra, pero no le conocen personalmente, no han sido regenerados. Entonces, esta exhortación también nos cabe. Los hebreos estaban experimentando todo tipo de persecución, particularmente de otros judíos, que por causa de su afiliación con Cristo, el Mesías, ahora ellos estaban persiguiendo a estos creyentes. En Hebreos 10:32, por ejemplo, nos recuerda el autor, recordad los días pasados, o les indica a estos creyentes, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Inmediatamente después de ser convertidos, comenzaron a experimentar una intensa persecución por parte de sus compatriotas, otros judíos, que como hoy no aceptan a Jesús como el Mesías. Cuando estos creyentes se comprometieron con Cristo, simplemente se asociaron con los cristianos y la persecución fue inmediata y en algunos casos severa. Muchos de ellos perdieron sus propiedades, como lo indica el versículo 34, por ejemplo. Tuvisteis compasión de los prisioneros, aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Habían recibido todo tipo de maltrato, inclusive la pérdida de sus posesiones materiales. La presión era de abandonar la fe cristiana y volver al judaísmo. Esa era la tentación. En el versículo 35 de este capítulo 10 dice el autor: por tanto no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Han puesto su confianza en Cristo, dice el autor de Hebreos, no abandonen eso porque tienen una gran recompensa en el futuro. El versículo 38 nos dice Hebreos 10:38, más el justo por la fe vivirá, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero noten el versículo 39 que ahora específicamente se dirige a los regenerados, a los verdaderamente convertidos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Un creyente que ha sido regenerado
va a perseverar en su fe hasta el final. No hay duda de eso. Entonces, sin embargo, aquí tenemos un grupo mixto de profesantes cristianos y otros que definitivamente pertenecían al Señor, que estaban siendo presionados para abandonar su fe. Les voy a pedir que tengan paciencia conmigo. Estos días de lluvia y frío me agarré no sé si una pequeña gripe y estoy luchando con este tremendo resfrío de hace 2 días. Así que perdón, de vez en cuando voy a tomar un poquito de agua. Con su permiso. Por esa persecución, entonces el autor de Hebreos les recuerda que tenían que vivir por fe, perseverar en esa fe, ya que esa fe tiene una gran recompensa futura. Eso es nuestra esperanza. Perseveramos en nuestra fe porque hay algo más allá de esta tierra. En el capítulo 11 de Hebreos, ustedes conocen, aquí tenemos la famosa lista de los héroes de la fe, que habían sido intensamente perseguidos, pero no esperaban una recompensa aquí en esta vida, sino que esperaban una recompensa futura. Por ejemplo, la definición de la fe es esta en el capítulo 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que esperamos es futuro. Todavía no vemos la gloria venidera. Todavía no somos como el Señor Jesucristo. Estamos en proceso, pero el final está en el futuro. Y todos estos, dice el autor de Hebreos en el versículo 39, hablando de los héroes de la fe, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Se refería a la promesa en cuanto a recibir la herencia ahora, en esta vida. Pero sufrieron por su fe, poniendo la meta, la mira en el futuro. Tenemos a personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, etc. También nosotros vivimos por fe en una recompensa futura, confiando que nuestra herencia final, la gloria, es futura. Estos murieron todavía con esa esperanza. Y el autor de Hebreos entonces se dirige a esta comunidad de cristianos, recordándoles que hay una recompensa futura por su fe, llamándoles a una vida de fe en medio de situaciones muy difíciles como las que estaban experimentando. Estos creyentes estaban haciendo la pregunta entonces, ¿por qué estamos sufriendo tanto desde el momento que nos comprometimos con Jesús, el Mesías? ¿Por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por qué perdemos nuestras propiedades? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Y eso puede ser la tentación cuando pasamos por momentos difíciles como hijos de Dios, que nos hacemos preguntas: ¿por qué es que me está sucediendo esto? ¿Por qué es que estoy sufriendo de esta manera? Y la respuesta a estas preguntas que todos nosotros nos hemos hecho en momentos de adversidad y aflicción se encuentra justamente en estos versículos del 5 al 11 de este capítulo. La respuesta es, en resumen, Dios nos está disciplinando, nos está entrenando, nos está educando. Así que debemos nosotros también ver nuestra vida como cristianos, que todo lo que nos sucede, no importa cuán difícil que sea, es parte de ese entrenamiento de Dios en nuestra vida, parte de esa disciplina suya. Perdón, para con nosotros.